Bueno, bienvenido y bienvenida a un nuevo podcast. Hoy tenemos con nosotros a un hombre que actualmente ha dado más de 400 conferencias en España, ha asesorado más de 50 empresas con una facturación de más de 10 millones de euros. Este hombre es Alex Martín, una persona que actualmente yo conozco en mi día a día y que recomiendo conocer, es una gran persona y nos va a explicar cómo pasó de ser una persona tímida a dar conferencias, que es algo que a mí personalmente me aterra. Así que me va a venir genial este aprendizaje que vamos a aprender hoy. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Lo primero, estoy encantado de estar aquí, porque ya sabes que nos une una gran amistad y sobre todo también admiración profesional mía hacia ti. Y nada, simplemente por aclarar un poquito de la presentación, ojalá yo ganara 10 millones de euros. Algunas de las empresas que yo he asesorado con mis consultorías estratégicas muy orientadas al mundo de la venta y a equipos comerciales, facturan más de 10 millones de euros, bien, y bueno, pues al final mi objetivo con ellos es ayudarles a subir esa facturación. Vale, vale. Gracias por la aclaración. Se ve que sí, bueno. Estamos afinando todo este tema de los podcasts, que es nuevo para mí, que bueno, Y iré yo estoy mejorando con el trabajando para tiempo. conseguir esos 10 millones también. También, también. Cuéntanos. A ver, yo a mí lo que más me viene a la mente cuando pienso esto es ¿por qué? O sea, ¿por qué te metes en ese embolado? Porque directamente es salir de la zona de confort 100%. El subconsciente te estaría diciendo no, siempre no, ¿no? Partimos de la base, Sebas, que yo nunca he sido una persona tímida. Yo soy una persona quizás sí miedosa, he tenido miedos desde pequeño, en la adolescencia, y he desarrollado, digamos, una capacidad de liderazgo para protegerme yo mismo de esos miedos. Yo era un niño chiquitito, era pequeño, y bueno, de alguna manera para protegerme de las amenazas del cole, pues siempre he desarrollado esa capacidad de liderazgo, pero el miedo siempre estaba dentro, ¿no? Aún así, una de las herramientas fundamentales para mí, a todas las personas que tengan miedo a algo, es la acción, el primer paso. Ese primer paso es fundamental y para mí es el mayor aprendizaje que he adquirido a nivel de gestión emocional. El miedo, de alguna manera, es la emoción que más nos paraliza, es la emoción que más oportunidades nos hace perder, incluso relaciones de pareja las perdemos por miedo, oportunidades profesionales las perdemos por miedo, amigos incluso los perdemos por miedo o por confusiones incluso basadas en el miedo. Y si queremos vencer el miedo, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a ese miedo. Imagínate que nos da un miedo un león, ¿no? Nos da un león, evidentemente no me voy a acercar a un león porque sería peligrosísimo. Pero igual sí me puedo acercar a un zoológico, a esa valla donde está el león, a empezar a sentirlo, ver qué siento dentro de mí, gestionar esas emociones, adaptarme y progresivamente yo voy venciendo ese miedo. Y como decía, yo no era una persona tímida. A mí me daba miedo hablar en público, literalmente, porque de alguna manera a mí me importaba y me sigue importando todavía, lo he trabajado mucho y eso pues al final lo vas trabajando, el qué dirán y el qué opinan de mí. Para mí era fundamental. Y subirme a un escenario, hablar como he hecho delante de 600, 1000 personas en un escenario, para mí era impensable. Ya te digo yo que hace 5 años yo era ingeniero informático, trabajaba en la Universidad de Murcia programando 8 o 9 horas al día y si llego a pensar que 5 años después yo iba a hablar en públicos de 1000 personas, para mí sería inviable. Pero bueno, al final, y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo te metes en ese marrón? ¿Cómo te metes en ese berenjenal, ¿no? Como se dice aquí en Murcia. Pues simplemente me di cuenta que había una parte de mí que quería desarrollo, quería desarrollarse. Y a mí me gustaba mucho leer libros de desarrollo personal, de autoayuda, y una frase que me caló mucho, ¿no? Y es que si quieres crecer, tienes que, lo primero, en autoconocimiento, y para crecer hay que autoconocerse, hay que mirar adentro, lo primero que tienes que identificar son tus mayores miedos. Y Eso, cuando pues los por tienes ahí va identificados. una de las preguntas que te quería hacer, que es que si alguien te dijera, quiero ser comunicador o dar conferencias, ¿qué le dirías para que lo consiguiera? ¿Cuáles son los consejos primeros que le darías?
Primero, que empiece poco a poco, que empiece en pequeño, que igual, sobre todo que la temática, el qué, ¿no? Al final muchos comunicadores que quieren hablar en público, tengo muchos amigos que ahora, sobre todo con el tema del coronavirus, están empezando a coger los micros, a grabarse y a salir un poco de la zona de confort. Y me parece genial que aprovechemos este tiempo de crisis pues para reinventarnos y hacer aquello que nos daba miedo precisamente y hacerlo desde casa, como tú estás haciendo también con tu canal y estás innovando. Y de alguna manera, pues lo que les diría es que empezaran en pequeño, que empiecen en un contexto que les sea familiar, puede ser hacerse un vídeo en un grupo de WhatsApp de la familia, por ejemplo, o con sus amigos más íntimos, o en su canal de History de Instagram, por ejemplo, empezar a grabarse y perderle un poco el miedo. Y luego ser autocríticos desde el punto de vista de que revisen esos vídeos, que los miren, que vean puntos de mejora, que ellos mismos hagan el análisis y se valoren profesionalmente haciendo ese vídeo. Oye, ¿me vería yo, me seguiría yo a mí mismo, me engancharía yo mi comunicación a mí mismo? Y sobre todo, ver que somos nosotros mismos. La tendencia normalmente cuando se ve un comunicador que empieza, hay gente que tiene esa naturaleza innata, pero hay otros que se inventan un personaje, cambian incluso su voz, su gesticulación, y eso no engancha. Eso se ve, se huele, y hay que trabajar mucho esa naturalidad. Para mí una de las claves de la comunicación es ser natural, ser auténtico y abrirte. La apertura, al final las personas que quieren escuchar un mensaje no quieren que les cuentes una teoría, un rollo, ni nada por el estilo. Quieren ver a una persona que está comunicando desde la verdad, desde la honestidad, desde la humildad, desde la autenticidad. No quieren ver a un personaje. Sí, lo mismo mejor en YouTube funciona más el tema de crearte un personaje o ser una persona que no eres para influenciar, pero claro, si quieres dar una conferencia, ahí se nota y ya las personas son más mayores y no se ve un poco el plumero, por decirlo de alguna manera. Fíjate que yo creo que hasta en YouTube los canales que más funcionan son los canales en los que hablan los comunicadores son ellos mismos. Igual son un personaje ya por sí, ¿no? Y También. precisamente esa particularidad, esa diferenciación como personas le hacen parecer un personaje, pero realmente están siendo ellos mismos, o por lo menos están dejándose llevar por la locura de sí mismos y por su mensaje, ¿no? A mí personalmente no me gusta seguir influencers o comunicadores que no veo que realmente están siendo su verdad, ¿no? Y su propio personaje, ¿no? Ellos mismos. Interesante. Y porque claro, está muy bien practicar, o como tú has dicho, también me viene que juntaran a su familia, a 4 o 5 personas que están acostumbrados a ver y ponerse delante y contarle lo que sea, es complicado, es algo que es salir de tu zona de confort. Pero algún libro o podcast o canal de YouTube que tú recomiendes para que se formen. Quizás, a mí, por ejemplo, yo sigo mucho Liderazgo Hoy, que es el podcast latinoamericano del entorno empresarial con más éxito y tiene algunos podcasts sobre comunicación súper efectivos, ¿bien? Luego, también recomendaría que viésemos las charlas TED. En las charlas TED tenemos píldoras de 20 minutos, algunas son buenísimas e incluso creo que hay un ranking de todas las charlas TED, tanto en idioma anglosajón como latino y podemos ver cómo estructuran esas charlas, cómo hacen la introducción. La introducción siempre tiene que ser impactante. ¿Por qué? Porque cuando el público está ahí y se sienta por primera vez, no confían todavía demasiado en ti, no te conocen. Y seguramente estén en su ruido viendo el móvil o pensando en lo que no han hecho, lo que tienen que hacer, y algunos se preguntarán, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Para qué he venido yo aquí a ver a esta persona? ¿No? Entonces, tu labor como comunicador es generar atracción. Por eso la introducción es fundamental. La introducción tiene que aprenderse de cabo a rabo. Y tiene que ser una introducción impactante. Empezar con alguna pregunta que provoque un sí de toda la audiencia, o empezar con una historia realmente impactante, o llévatelo al extremo, no te voy a decir Sí, que salgas desnudo para llamar la atención, pero desde luego algún tipo de objeto que se llaman prop de la comunicación, que son objetos que podemos llevar encima, con los que se nos relacione,
Imagínate, yo o estuve crear acción, ¿no? en una formación que era de un chico, de un adolescente, y sacó un sable en medio nada más empezar, y abrió una cortinilla que llevaba, un mantel, y cortó un melón, y luego explicó Bueno, una metáfora con eso. Claro, la audiencia, todos se dejaron los móviles, todos se dejaron sus historias, y foco 100%, y tenía toda la audiencia ganada. Eso para mí es una de las claves de la atracción en comunicación. es muy interesante. Yo, hombre, yo te he visto a ti hacer alguna conferencia y sí que coges y llama a la acción el tema de ¿quién está conmigo? Por ejemplo, ¿no? Que no puede estar con el móvil, está todo el mundo levantando la mano y es como dices, tengo que levantar la mano o no, pero presta atención, ¿no? Además, si la audiencia ve que tú eres un comunicador que interactúa con la audiencia, de alguna manera los pones en alerta, porque dices, ostras, a ver si me va a preguntar a mí luego algo y yo no me lo sé. Entonces, les obligas Normal. también a que estén atentos a la formación. Vale, entonces, volviendo de todo esto, claro, tú esto lo has aprendido de alguien. Y yo tengo aquí dos preguntas, porque más o menos sé la historia, pero no la sé 100%. Entonces, me gustaría que lo dijeras. Tú has hecho conferencias para Level Up, por un lado. Llevo 5 años trabajando en la Escuela de Negocios Level Up. Y por otro lado, uno de tus mentores, al igual que supongo que Carlos, ha sido Sergio Fernández. También empecé a Correcto, ¿no? formarme con el máster de Sergio Fernández, y empecé la formación con él. Me apoyé mucho al principio en su programa de radio para aprender y para desarrollarme. ¿Llegaste a trabajar con Sergio o no? Con Sergio, cuando yo quería hacer un cambio profesional, descubrí su programa de radio, y la verdad que aprendí muchísimo con ese programa. Luego decidí ir a una conferencia, incluso participé con ellos de voluntario, porque me parecía que se podía aprender muchísimo en aquellos tiempos cuando yo empezaba. Y tengo buenos recuerdos de Sergio Fernández, de su equipo, de Fabián, de toda la comunidad del máster del Instituto de Pensamiento Positivo de Madrid, y la verdad que aprendí muchísimo. No llegué a trabajar con ellos, pero sí participé como voluntario, y luego me formé en el máster de emprendedores que Sergio dirige. Yo tengo que decir que, bueno, me lo dijisteis vosotros. Cuando yo me uní, bueno, gracias a Ale y a María, que es la que me invitó a entrar en Netting, ha cambiado mi vida literalmente. Y me empezaron a comentar que el tema de vivir con abundancia y tal. Y claro, yo ya que he visto que me ha cambiado la vida y me ha cambiado la visión y tal, pues lo he compartido con mi familia y con eso. Y tengo que decir que mi hermana no tanto, pero mi madre, por ejemplo, la tengo súper enganchada a Sergio Fernández. O sea, es súper fan. Y porque es que el tío tiene una chispa para las conferencias que es increíble. Es espectacular, te engancha. La verdad que Sergio tiene mucha alma de comunicador, y llega, su mensaje cala mucho, y es un mensaje de conciencia, y la humanidad necesita eso, ¿no? Ser más consciente. Ya nos estamos dando cuenta con esta crisis de valores, que al final es una crisis de coronavirus, pero también es una crisis de valores en la que estamos la sociedad hoy en día. Correcto. Nos damos cuenta de que algo no funciona y nos estamos replanteando muchas cosas, y comunicadores como Sergio, como yo incluso, que damos un mensaje de conciencia, de conexión, por supuesto, de ventas y de negocio también, pero siempre desde la parte humana, es fundamental. Y esos comunicadores calan mucho ahora en el día a día. Y luego, una de las tendencias que tenemos los seres humanos siempre, y es que cuando descubrimos algo nuevo queremos compartirlo, porque somos seres sociales, y sobre todo nos apetece compartirlos con tu padre, con tu madre, con tu hermana. Bien, aquí hay que llevar mucho cuidado, y mi recomendación es que vean ellos el cambio en ti. Lo primero, lo que más puede ayudar a otro a cambiar es que vean el cambio en ti, el resultado, y digan, uy, Sebas, últimamente lo veo yo muy feliz, muy contento, muy radiante, se está relacionando con gente nueva, incluso económicamente le va mejor a nivel profesional, está cerrando mejores proyectos. ¿Qué estará haciendo? Entonces ya generas una influencia positiva desde la atracción. La que para mí no funciona es la de interrupción. Y es como a mí me va bien, a mí esto me emociona y me parece un bombazo, yo voy y cojo a mi hermana y le digo, oye, Irene, que así se llama mi hermana, tienes que hacer este curso, que es la leche, y se lo cuentas. Eso no funciona. Eso no funciona. No. Incluso ellos están a un nivel que a lo mejor no es su prioridad, no están en una fase de desarrollo, o no se lo plantean ahora, están cómodos. Te pueden ver incluso como
como el pesado. A mí mi hermana en su tiempo, cuando yo quería recomendarle estos cursos y estos libros y estas formaciones, me decía, yo te lo agradezco, pero es que te está poniendo un poco pesado, ¿no? Porque yo no quiero hacer esto ahora. Entonces ahí aprendí que cada uno tiene su proceso y la mejor manera de influir es haciendo el cambio en mí. Cuando yo hago un cambio en mí y se ven los resultados, las personas de tu entorno te recurren a ti cuando tienen que recurrir. Es que me ha venido mi perrita por aquí. Pues yo tengo que confesar que yo soy el pesado de la familia actualmente. Y lo que yo hago, que es lo que tú dices, al final te tienen que ver el cambio en ti y tal, pero sí que lo recomiendo. Digo, mírate esto y a ver qué tal. Porque antes de que me lo recomendarais vosotros, me lo recomendó otra persona y yo pasé de ese tema. O sea, digo, es que esto lo veía raro. Y ahora digo, hostias, ¿sabes? Pero claro, son momentos de la vida que si no estás en ese momento, pues te pueden ver como tú dices. ¿Qué aprendiste de esta época? Tanto. Es que claro, no quiero mezclarlo, porque tengo pues Sergio Fernández y Level Up o Carlos Delgado. ¿Qué aprendiste de uno y de otro? Es que claro, formular esa pregunta. Yo creo que al final de Sergio Fernández, ya que pones esa comparativa, ¿no? Porque los dos son dos grandes maestros, dos grandes del mundo de los negocios y del mundo de la comunicación. Y es verdad que el tema de hoy es ese, ¿no? El crecimiento y la comunicación. Y sí es verdad que yo alguna vez he llegado incluso a ver que me identificaba con uno, me identificaba con otro, pero como que yo era una mezcla entre los dos, por así decirlo, porque Sergio Fernández tiene esa parte de conciencia, un mensaje que llega mucho a nivel corazón, a nivel humanidad, y atrae un perfil de personas más espirituales, más conscientes, que por supuesto quieren desarrollar su proyecto emprendedor, que por supuesto quieren desarrollar una profesión, como yo llamo, una profesión con alma, que realmente la disfrutes y de propósito. Él trabaja mucho la parte del autoconocimiento de la persona, la parte de descubre a qué dedicarte, eso en el máster se ve mucho. Y admirable, 100%. Yo conecté en esa parte en la que necesitaba una transformación. Para mí fue mi mentor y fue la persona que me ayudó a cambiar y para mí era, vamos, en ese momento, y lo sigue siendo, un mega crack. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en el que yo me di cuenta que quería sacar también mi parte ambiciosa, mi parte de businessman, ¿no? El hombre de los negocios. Y en ese momento conocí a Carlos Delgado. Y Carlos Delgado es un gestor a nivel profesional de la leche. Es una persona analítica que lo tiene todo súper bien estructurado, es disciplina pura y dura, es método y es comunicación. De hecho, su comunicación se ha forjado sobre todo desde ese entrenamiento, de esa disciplina, ¿bien? Quizás Sergio es más un comunicador desde la parte más natural, más si es verdad que es periodista y que se ha entrenado también, pero le sale de una manera más natural y Carlos ha trabajado su autenticidad y su naturalidad a base de entrenamiento, ¿no? Y se ha convertido en uno, para mí, Carlos, en uno de los mejores comunicadores del mundo de los negocios, sin duda. Entonces yo tenía como esa doble vertiente, ¿no? Por Y me eso que gustaba se. lo de uno y me gustaba lo de otro. Y ambos tenían las dos partes también, pero uno la tenía más desarrollada y el otro tenía más desarrollada la otra. Entonces, en ese momento de mi vida, en el que yo ya había trabajado mi transformación, decidí involucrarme en Level Up y trabajar esa parte de negocios. Y ese comunicador de ventas, de impacto, de cambio, de más masas incluso, ¿no? Ahí en Level Up era como todo más expansión. Y bueno, y ahí aprendí muchísimo, desde cómo crear una automatización de un negocio, crear un sistema para que el negocio funcione solo, cómo liderar equipos. Ahora tengo un equipo en Netim brutal, tengo a María, tengo a Marcos, tengo a Bernabé, tengo a un equipazo de managers, de más de 100 managers a nivel nacional que se deben a nuestro proyecto y que recurren a nosotros y nosotros a ellos para ayudarnos y seguir con la expansión. Y bueno, también he aprendido mucho de marketing, de ventas, de negociación, toda la parte más de empresa. Y bueno, al final pues he cogido yo mi propia esencia y esto sí quiero que quede claro. Está bien
por supuesto hay que ser seguidor. Si quieres ser un líder y si quieres ser alguien con resultados e ir trascendiendo y creciendo a nivel liderazgo y a nivel proyecto y resultados, tienes que ser un seguidor. No existe ningún líder de verdad que no siga a alguien, que no siga a otro líder. Entonces siempre tienes que tener un referente, un mentor, alguien en el que te formes. Y cuando hablo de mentor no me refiero a que te dé una sesión a la semana ni que tengas acceso a él. Puede ser tu mentor perfectamente siguiéndolo en podcast y siguiendo sus instrucciones o las recomendaciones que da en su podcast. Bien, correcto. Entonces es fundamental porque cuando eres seguidor, de alguna manera trabajas mucho mejor tu propio liderazgo, tu propio desarrollo, tienes referentes, vas más rápido. Y los mentores pueden ir cambiando según la fase en la que te encuentres en tu vida. Y ese es el caso. Antes mi mentor era, por así decirlo, mi referente, era Sergio Fernández y además tenía acceso a él. Después fue Carlos Delgado y todos los trainers de Level Up, que también hay mega crack allí, como Miguel Navarro, Pablo Soler, bien, Pablo Carcelén, todos. Y bueno, yo he aprendido mucho de ellos de mí también, y hicimos un equipo muy, muy potente. Y en ese momento Carlos era mi mentor. A día de hoy voy desarrollando otros nuevos mentores, tengo acceso a otros mentores y tengo otros referentes. Y eso es la evolución de una persona. Cada persona tiene que ser libre y tiene que ir progresando en su vida según su brújula interior le vaya marcando. Y el problema aquí es que a veces aplazamos las decisiones y a pesar de que por dentro sentimos que tenemos que tomar decisiones y hacer cambios e ir evolucionando, luego el apego o el miedo, aquí sale otra vez el miedo, hace que nos quedemos en un mismo sitio más tiempo de la cuenta o con la misma persona más tiempo de la cuenta o en el mismo proyecto más tiempo de la cuenta. Y cuando tomas decisiones, cuando tú sabes o tú sientes que las tienes que tomar, te das cuenta a la larga que todo coge forma, que todo tiene un sentido, que el crecimiento ha sido más grande, que han llegado personas totalmente nuevas y bueno, y ese es un poco la historia de mi cambio. Yo este tema te lo he sacado porque, bueno, aunque ha adelantado un poco, quería sacártelo para enlazarlo con un podcast que separaremos de este, o bueno, no sé si lo subiré unido y tal, pero bueno, ya veremos cómo lo hago, de la expansión que ha tenido Netting. Pero bueno, eso lo hablaremos después porque creo que es algo muy interesante y que gracias a toda esta formación que has tenido anteriormente, pues has podido llegar a conseguir esa expansión que yo la he visto desde fuera y es una locura. O sea, pero bueno, ya nos lo contará luego después. Volviendo un poco atrás, ¿cómo fue? Porque creo que es interesante en los comienzos para ver el crecimiento de una persona, para medirlo. Es tu primera conferencia. Cuéntanos ese sentimiento, cómo era. Pon un poco en contexto de esa situación. Yo antes, incluso en una reunión familiar o con amigos, si tenía que hablar, me gustaba mucho organizar eventos, siempre he sido muy relaciones públicas, he trabajado, en mi época universitaria era relaciones públicas en discotecas y me ha gustado mucho la parte de comunicación, pero en el momento que yo subía a un escenario o sentía que había un público observándome o un simple grupo, ¿no? Entre amigos, a mí me entraba taquicardia. Literalmente me salía mi autocrítica, me están juzgando, lo estaré haciendo bien y todos llevamos un exigente dentro, un ogro exigente que está ahí con el látigo, unos más, otros menos, y ese exigente hace mucho daño, ¿eh? Yo todavía lo gestiono, todavía lo trabajo, todavía me detecto yo mismo boicoteándome y diciendo, pero ¿por qué te estás criticando? ¿Pero por qué estás siendo tan exigente contigo mismo? Si todo está yendo bien, si es para que te estés haciendo palmas por todo lo que estamos logrando y todo lo que estamos consiguiendo, pero ese exigente está ahí. Entonces, partimos de la base que yo me daban taquicardias cada vez que hablaba en público. Si cogía algún micrófono o hacer alguna pregunta, yo me ponía muy nervioso. Me ponía muy nervioso. No sé, luego la gente me decía, no se te ha notado mucho tal, pero yo por dentro era una lucha interna, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando yo veía a comunicadores hacer eso, era como, wow, si yo estuviera ahí y lo hiciera como ellos, o por lo menos me acercara a hacerlo como ellos, ¿qué sería de mí a nivel de crecimiento? ¿Cuántos miedos, si venzo ese miedo, se caerían en cascada simplemente por la valentía y por haberle dado un mensaje a mi mente, a mi subconsciente de hay un miedo y yo lo afronto?
Y efectivamente, empiezas con tu primera conferencia y te das cuenta que vas mejorando en otras áreas de tu vida y vas venciendo otros miedos que antes te daban miedo, de repente se te iban. Y además el miedo a hablar en público está por encima del miedo a la muerte y el miedo a volar. Sí, sí, Nos da más miedo hablar en público que volar y que morir, incluso, a muchas Yo personas. prefiero Muchas tirarme en personas paracaídas. preferirían morir a tener una conferencia, cuidado. Yo prefiero tirarme en paracaídas que hablar delante de 600 personas, ya te lo digo yo. O sea, pero rápido. Pero, ¿cómo fue esa sensación? De la primera vez que sí que ya lo tenía y más o menos te iba bien, pero de esa sensación de taquicardia, ¿cómo fue? En mi primera conferencia vomité 2 veces antes. Me acuerdo que iba camino de la conferencia y tuve que parar el coche 2 veces, me voy a quedar en blanco. Al final la mente, cuando eres una persona que por lo que sea has tenido que gestionar tu miedo o has sido más miedosa, tu mente te va a dibujar siempre el peor de los escenarios. ¿Para qué? Para que no lo hagas. Es como, te dibujo una película jodida para que no te tires, ¿no? Mi labor es protegerte. ¿Cómo te voy a proteger? Haciéndote imaginar el peor de los escenarios. Y la mente, que lo hace con todo su cariño para protegernos, ¿no? Pues nos dibuja la peor de las circunstancias. Esto es como una madre miedosa. No vayas, no te hagas emprendedor, que te va a arruinar, que no va a llegar a fin de mes, que te van a freír a impuestos. ¿Por qué? Porque la madre, pues de alguna manera quiere proteger, es como la mente que protege. Pero luego cuando te haces emprendedor o haces eso, te das cuenta de que la mayoría de los miedos realmente eran imaginarios. Y como decía una frase, el 99% de los miedos que tengo en la cabeza no acaban sucediendo al final. Son nuestros, ¿no? Entonces yo iba camino de esa conferencia, vomité 2 veces y tenía pues a lo mejor 15 personas esperando para una formación en ventas y de marketing. Y una hora antes, yo me acuerdo que fui con mucho tiempo, una hora antes pues yo estaba, me acuerdo, sentado en un parque nervioso, nerviosísimo, y dije, hostia, macho, pero es que si das la conferencia así, te va a salir un churro, son 2 horas de conferencia, te vas a quedar en blanco, no vas a gustar. Además, luego hacíamos venta, al final tenía que vender unas formaciones superiores en esas conferencias y, y me daba mucho, mucho miedo. Pero yo tenía herramientas, ¿no? Que había aprendido, que en ese momento te cuesta verlas y creerlas, pero dices, bueno, vamos a aplicarlas y vamos a darle la vuelta a la situación. Y en ese momento me acordé de las afirmaciones. La mente y el cuerpo tienen una relación directa. Si tú tienes un pensamiento negativo y estás acordándote durante 3 días, por ejemplo, que te va a salir la conferencia mal, o que se te acaba el dinero, o que no vas a llegar a fin de mes, un pensamiento negativo, o que tu pareja te está engañando, por ejemplo, ¿qué emoción vas a generar? Una emoción negativa, te vas a sentir mal, porque estás repitiendo un pensamiento que va totalmente ligado a una emoción negativa. ¿Y cómo va a reaccionar tu cuerpo? Se va a aplomar, se va a poner mal, te va a faltar la energía, todo va en cascada y puedes acabar ahí en una depresión si eso lo alargan muchísimo y lo repiten muchas Interesante. veces, ¿no? Como yo no tengo acceso directamente a cambiar mi emoción o mi pensamiento, porque todo eso viene del subconsciente y son miedos inconscientes, yo sí tengo algunos puntos en los que puedo influir. Por ejemplo, en ponerme recto, sonreír, alzar la barbilla, lo que yo llamo en mis conferencias la postura del sheriff. Si tú te estás un minuto con la postura del sheriff, tu emoción cambia, porque el cuerpo, la mente y la emoción están totalmente encajadas, están totalmente alineadas y conectadas. Cambiando una cosa, se cambia la otra automáticamente. Tienes que darle un tiempo, pero probarlo. Por ejemplo, cuando vas al gimnasio y te sientes fuerte, ¿cómo empieza a ser tu mente? Empiezas a ver los problemas más pequeños, las emociones te empiezan a ser más positivas, estás alegre, estás con confianza, porque has trabajado el cuerpo. Pues en ese momento yo efectivamente me acordé de eso, esto es de Tony Robbins, y me puse firme y empecé a repetir también afirmaciones. Soy un gran comunicador, soy un comunicador excelente. Ahí estaba yo en medio de un parque que parecía un loco, la gente me miraba como este está chalao, aquí andando firme como un cherry y repitiendo afirmaciones para cambiar un poco mi estado. Se trata de ponernos en un estado adecuado para el reto que tenemos, ¿bien?